Sean todos bienvenidos a Ágora Crítica, el salón que aspira a la verdad, donde la razón, la objetividad y el diálogo van de la mano en búsqueda del consenso. La lengua es una herramienta. Yo escribo novelas y antes era periodista. Usaba la lengua, el idioma lo usaba como forma, mi herramienta laboral es el lenguaje. Necesito que mi lenguaje, que mi herramienta laboral esté, si es una navaja muy afinada, si es un cincel muy afinado, si es un micro que esté bien, necesito que sea perfecto. Para expresarme bien, con eficacia. Necesito ser eficaz, contar mis historias con eficacia. Si me dice una señora, a menudo, a veces analfabeta, a veces no, me dice que yo debo decir todas, todos y todes en una novela mía, o decir los niños y las niñas, tal. Yo no puedo escribir una novela así, ni un artículo. No puedo hacer eso, porque eso me impide expresarme con... Es lo que se llama economía narrativa, normas del lenguaje, ortografía, gramática, sintaxis. Hay unas reglas básicas. Yo no puedo transformar el lenguaje para agradar a una lectura política del lenguaje. Buenos días, buenas tardes y buenas noches cuando nos estén viendo y escuchando. Os presentamos ya el 5º episodio de Ágora Crítica, o 4º según veamos. Y en el día de hoy tenemos nuevamente a Iván en la sala de realización y esta vez como invitada a Ana María Bravo Martín. Es profesora de lengua, que también da la asignatura en la Facultad de Comunicación y Documentación, y nos parece esencial traerla para tratar el asunto de hoy. Actualmente, con la Agenda 2030 y la agenda política que tenemos asentada, el lenguaje inclusivo es uno de los asuntos que más se debate, más se discute y más se quiere proponer hoy día. Por eso mismo, no había mejor persona que traer una experta en lengua como es Ana María Bravo. Y vamos a comenzar con un dato que nos dará Iván, así que esperemos empezar bien. Lo cierto es que el uso del lenguaje inclusivo en España es muy reducido en términos reales. Las encuestas reflejan que el 80% de la población afirma que nunca lo utiliza, mientras que solo alrededor de un 7% lo usa con frecuencia y un 13% lo emplea ocasionalmente. Con estos datos en la mano, es visible la limitada aceptación social de la población española con los nuevos cambios gramaticales que se plantean desde diferentes organizaciones. Este creo que es un dato muy relevante a la hora de tomar acción y debatir el asunto, debido a que no está demasiado asentado en la población y ahora mismo parece casi residual su uso. Por eso mismo vamos ya a empezar a acotar, vamos a empezar a definir el lenguaje inclusivo o los lenguajes inclusivos de los que se está hablando actualmente y cuáles se deberían asentar. Empezamos por lo primero, Ana. ¿Cuál es el lenguaje inclusivo que se está imponiendo? ¿Cuál es el que se debería imponer? ¿Y qué es el lenguaje inclusivo? ¿Qué entendemos por él? Bueno, buenos días, Miguel Ángel, y buenos días, Iván. Dejadme, antes de nada, empezar agradeciéndoos, felicitándoos por la iniciativa, felicitándoos por el título, porque creo que es muy acertado, y sobre todo felicitándoos porque estáis haciendo lo que un profesor siempre quiere para sus alumnos, que es que sean capaces de que lo que les enseñamos en clase sepan que es para la vida real y llevarlo a la vida real. Entonces, bueno, quiero felicitaros porque realmente es un gusto estar aquí y es un gusto ver cómo los alumnos van creciendo y no tener que esperar a dentro de 10 años y ver cómo un estudiante que pasó por nuestras aulas ahora desempeña cualquier cargo relacionado con su profesión. Así que vaya por delante mi más cordial enhorabuena y felicitación. Y ya para entrar en el debate, pues creo que hay que empezar por la última de tus preguntas, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Y has acertado completamente al señalar lenguaje o lenguajes. Yo vengo aquí como en una clase, me he traído apuntes porque realmente hablar de oídas es un poco difícil. Entonces, el término lenguajes, cuando hable demasiado me cortáis. Nada, sin problema. Y me vais haciendo las preguntas que consideréis oportunas. Inicialmente, el lenguaje inclusivo me he basado en varios documentos que si queréis os puedo ir
os puedo ir aclarando, comunicando cuáles son, informando de cuáles son. Uno de los términos, uno de los argumentos de los textos de referencia es el informe sobre el lenguaje inclusivo que elaboró la RAE en el 2020, a petición del gobierno, de la vicepresidenta, porque, no sé si lo sabéis, deseaban adaptar la Constitución al lenguaje inclusivo. Entonces solicitaron a la RAE que elaborase un informe. Y yo creo que lo importante es comenzar, como digo, definiendo qué es el lenguaje inclusivo. Y por lenguaje inclusivo hay que entender dos cuestiones, dos aspectos distintos que luego del 2020 al 2026 veremos que ha cambiado bastante. Entonces, para saber cómo estaban las cosas en 2020, lo que tenemos es que podemos entender que necesitamos que se haga una referencia expresa a la mujer. Entonces, esta sería una de las primeras definiciones del lenguaje inclusivo. Necesitamos que se haga una referencia expresa a la mujer, y de aquí una de las medidas que se adoptan, o la medida fundamental, es la del desdoble. Así que pasamos de hablar de los profesores a los profesores y las profesoras, de la Constitución el rey y la reina, el presidente y la presidenta, etc. Esta es la primera de las definiciones, y es como comienza el lenguaje inclusivo. La segunda de las definiciones entiende que inclusivo tiene que incluir igualmente a la mujer, y la postura, digamos, más aceptada desde el punto de vista lingüístico en aquel momento es que los sustantivos en español dispone de elementos gramaticales que incluyen o que no excluyen a la mujer. Uno de ellos son los sustantivos colectivos, de manera que se habla de profesorado, pero también, y aquí es donde surge la polémica, el masculino genérico. Así que cuando en la Constitución se afirma todos los españoles son iguales ante la ley, entendemos que son españoles y españolas, y que ninguna mujer española se ha sentido discriminada y que ha considerado que ese artículo no se le aplica. Y ningún hombre considera que solo se le aplica a él, sino que entiende que lo relevante, digamos, es ser español, y sobre esto volveremos a continuación. Entonces, esto es lo que se entiende por lenguaje inclusivo en primer lugar. Luego tú has señalado lenguajes inclusivos. Esto nos lleva un poco más lejos, porque efectivamente hay diferentes técnicas de conseguir un lenguaje inclusivo. Entonces, inicialmente era a través del desdoble. A continuación, se ha considerado que es preferible los sustantivos colectivos. Y ahora tenemos un tercer, dejando de lado las prácticas que tenían que ver con la ortografía, de incluir la arroba o la X, que es un uso muy, muy limitado, porque no se puede trasladar al lenguaje oral. Entonces, esa es fundamentalmente la razón por la cual, aparte de que gráficamente no era fácil, se ha estudiado que hay dificultades de procesamiento, que ralentiza el procesamiento cuando se tienen que leer textos con este tipo de grafías. La velocidad lectora, la comprensión lectora se dificulta y se ralentiza. Entonces, dejando de lado estas decisiones ortográficas, la tercera de las opciones, que presenta una dificultad añadida y sobre la que volveremos, en realidad todas presentan dificultades, es, como sabéis, la utilización de lo que llaman los proponentes los neomorfemas o los neopronombres. Entonces hablamos de él, ella y ella, todos, todas y todes, que sería el morfema E como marca de inclusión. De inclusión, o ya veremos si es, o de qué. O de exclusión, quizás. O de vaya usted a saber qué, porque la cosa es interesante. Entonces, efectivamente, tenemos que hablar de lenguajes inclusivos, no hay un único lenguaje inclusivo, y eso contribuye a realmente hacer la cuestión, o a plantear la cuestión de manera muchísimo más interesante, porque
porque algo que parecía que tenía fácil arreglo, que es desdoblamos y ya está, en 10 años se ha visto que no es tan fácil. Yo recuerdo la primera vez que empecé a dar normativo, que debió ser de 16, 17, en estos 10 años, la situación no se ha asentado, no se han encontrado soluciones claras que satisfacen a todos y se han añadido complicaciones que inicialmente no existían, porque como digo, parecía que todo era muy fácil, simplemente profesor, profesora y está todo resuelto. Pero a lo largo de este programa veremos que no es tan fácil. Sí, de hecho, bueno, uno de los principales problemas del desdoblamiento es ralentizar el propio lenguaje, es usarlo reiteradamente, es algo bastante complicado, incluso en los discursos se pierde bastante el ritmo si estás pausando continuamente para decir las, sin parar. Entonces, claro, es uno de los asuntos que yo creo que justo has tocado, el del sustantivo colectivo, que parece ser uno de los sustitutivos. Ahora, no sé si será aplicable a todos los ámbitos y en todos los momentos tendremos un sustantivo colectivo para usar en esa circunstancia. Vale, me habías planteado también más preguntas. Los colectivos, me habías planteado 2 preguntas, además de que era el lenguaje inclusivo y no las... ¿Cuáles serán? Recuérdamelas. Si no me equivoco, ¿qué lenguaje inclusivo deberíamos utilizar? De acuerdo, entonces esto tiene que ver con los colectivos y tiene que ver también con los datos que ha planteado Iván. ¿De qué años son? ¿Del estudio de qué años son, Iván? ¿Lo sabes? El estudio lo había escogido del 2019. 2019. Sí, como digo, ha cambiado bastante, no las cifras, que yo creo que se mantienen bastante estables, sino el concepto de lenguajes y qué lenguaje utilizar. Entonces, ahí vamos a la parte del colectivo. Primero, el ámbito. Fundamentalmente, que tiene que ver con explica los datos que nos ha proporcionado Iván. El ámbito está muy circunscrito al lenguaje políticamente correcto, a los ámbitos en los que se espera que se maneje un lenguaje políticamente correcto, lo que se entiende por políticamente correcto, que es fundamentalmente la administración y, evidentemente, los discursos políticos de la rama ideológica que sostiene fundamentalmente esta postura, que sabemos que está relacionada con los partidos de izquierda, porque creo que no me he puesto a registrarlo, pero no creo que ningún político adscrito a un partido de derechas desdoble. Sí, yo tampoco recuerdo. Salvo cuando inicia un mitin o un acto, queridos compañeros y compañeras, bienvenidos. El resto, cuando hace declaraciones oficiales, los españoles y las españolas, no lo sé. Yo no, y de hecho la política no va por eso. No creo que Ayuso, que es así la representación del político de derechas que más declaraciones hace o declaraciones más, digamos, más jugosas, a lo mejor desde el punto de vista periodístico. No sé si utiliza madrileños y madrileñas. Eso sería interesante comprobarlo. Tampoco lo sigo tanto, pero no me suena. Entonces, se utiliza fundamentalmente, como digo, en el ámbito político asociado o adscrito a una determinada ideología que normalmente está identificada con la izquierda, y se utiliza también en el lenguaje, en los textos administrativos. Y ahí es donde se utiliza de manera más sistemática. Y esto tiene que ver un poco, en parte, con lo que señalaba con los datos que ofrecía Iván, porque realmente el lenguaje inclusivo no es que tenga escasa aceptación social de por sí, sino que es digamos que es un lenguaje artificial. Moreno Cabrera establece la diferencia entre lenguajes naturales y lenguajes y lenguas cultivadas o lenguas culturales. Y el lenguaje inclusivo
en cualquiera de sus formulaciones o de sus tipos, no es un lenguaje natural. Natural es lo que uno aprende, sin pasar por ningún filtro. Sí, lo que deriva un poco del habla cotidiana, de cómo Es se cómo se desarrolla una utiliza. población, y es Exacto. si acaso es un desarrollo natural, siempre. Exacto, sin ningún tipo de filtro, y a esto me refiero, filtros sobre todo normativos, del estilo de no se puede decir de qué, o no se puede, el verbo impersonal haber es impersonal, no se puede conjugar, cualquiera de estas cuestiones que se utilizan, que aparecen en el listado de usos proscritos de la gramática. Entonces, esta parte es un lenguaje, y no lo digo yo sola. Los lingüistas lo reconocemos, no pertenece a la gramática de la lengua, pero también los defensores del lenguaje inclusivo, y me estoy refiriendo, he comprado un libro que se llama Lengua Mutante, que acaba de salir, y publicado en pie de página, y en 2 artículos he encontrado que los propios autores reconocen que es un uso que no es natural, que es un uso artificial. En algún caso se habla incluso de una jerga, es decir, es algo que dominan, que sirve para identificar a un grupo, y que en el caso más extremo, como veremos, sirve para identificar a un grupo, pero además es un lenguaje que hay que aprender a utilizar. Entonces, si hay que aprender a utilizarlo, entendemos que no es que no tenga aceptación social porque los hablantes o la sociedad no comparta lo que significa, sino porque gramaticalmente no pertenece a nuestra gramática. Sí. Hay un caso clarísimo, que es el deber de. La RAE siempre está indicando, bueno, pues deber de debería utilizarse únicamente para expresar duda. Juan debe de estar enfermo porque hoy no ha venido a clase. Sí. Ejemplo clásico. Claro. Nadie lo utiliza así. Y sistemáticamente se utiliza como debería de para expresar obligación, que es justo lo que no debería hacerse. Entiendo. Entonces, es un uso antinormativo, pero es lo que la gramática, el lenguaje natural y al final el cuerpo, por decirlo de una manera coloquial, el cuerpo como hablante me pide decir debería de. Entonces, lo que nos pasa con el lenguaje inclusivo es que como hablantes no nos sale, porque gramaticalmente no pertenece a la gramática del idioma. Lo que no quiere decir que podamos integrarlo, y vamos a ver cómo. ¿Qué opinas tú de esto ahora mismo, Iván? Bueno, ha sido muy interesante toda la información que nos ha proporcionado la profesora. Antes de incluir un dato que me gustaría añadir, es cierto que cuando hablamos de partidos que abogan muchísimo por el lenguaje inclusivo, a mí un partido que se me viene a la cabeza de los primeros es, por ejemplo, Podemos. Podemos, yo me acuerdo que cuando iniciaba una charla, cuando iniciaba una intervención en el Congreso de Diputados, por ejemplo, Irene Montero y Yone Belarra, siempre iniciaban sus intervenciones con buenos días a todos, todas y todes, por ejemplo. Entonces es curioso que los partidos de izquierda aboguen muchísimo por el lenguaje inclusivo, y es cierto que el primero que se me ha venido a la cabeza es el partido morado. Yo quería añadir un dato, y es que he visto que durante años había existido una resistencia feroz a feminizar cargos de alto estatus. Por ejemplo, se argumentaba que el término juez era común en cuanto al género. Pese a esto, se ha conseguido legitimar el término jueza por la presión social y sobre todo el uso que le estaba haciendo la mayoría de la población constantemente en su día a día cotidiano. Yo creo que esto alimenta la teoría de que la resistencia al lenguaje inclusivo no es por sacar brillo al idioma, sino por el prestigio social ligado a ese cargo, por ejemplo. Sí, a ver, aquí hay varias cosas. Una, de hecho, el lema o el nombre del partido no era Podemos, en segundo momento fue Unidas Podemos. Que yo creo que... A ver, esto es una cuestión de gramática. Los hablantes, cada uno tiene su propia gramática. Si mi gramática coincide con la tuya y coincide con la tuya, Iván, entonces nos entendemos.
Si mi gramática no coincide con la tuya porque tú eres inglés, no nos entendemos de ninguna manera. Si mi gramática, que es la de un castellano hablante, coincide con la vuestra, que es un murciano o un almeriense o uno de Málaga, coincide, aunque en algunas cosas a lo mejor no coincidamos. Por ejemplo, yo no soy capaz, eso lo veíamos en clase, recordad, yo no soy capaz de hablar como un murciano porque no sé no pronunciar las eses, y vosotros no sois capaces de hablar como yo porque no sois capaces de pronunciar la S como debe ser, a lo mejor. O recordad la ministra Montero, que es incapaz de articular una S correctamente y siempre se equivoca porque no sabe cuándo tiene que sesear, no sabe cuándo tiene que cecear, entonces cambia constantemente. Entonces los hablantes tenemos gramáticas. Mi gramática me dice que cuando yo escucho una A, lo que interpreto es que el referente es femenino. Que a lo mejor eso puede acabar cambiando, pero la mía lo que me dice es eso. Entonces, si yo escucho Unidas Podemos, lo que tiendo a interpretar es que en ese partido solamente hay mujeres. Y yo creo que es un problema, porque lo interesante es saber que es un partido en el que hay mujeres y en el que hay hombres. Sobre todo porque dice, bueno, antes teníamos ámbitos restringidos o exclusivos o mayormente masculinos, y ahora son ámbitos en los que hay tanto mujeres como hombres, o incluso puede haber más mujeres que hombres. Entonces, cuando se utilizaba esta forma tan sistemática el femenino por parte de Unidas Podemos, el problema era que al excluir a los hombres perdías la perspectiva ese de estamos en un ámbito, las mujeres hemos alcanzado un ámbito en el que antes solamente había hombres y ahora también hay mujeres. Ahora parece que solo hay mujeres y que ya no hay hombres, y lo que queremos es igualdad. Es interesante saber que estamos compitiendo en los mismos terrenos o que estamos participando en los mismos ámbitos en los que antes teníamos excluida la participación. Entonces, eso por un lado. Por otro, los cargos. El término en español, el femenino funciona, es el único término marcado. La única información que nosotros realmente como hablantes asociamos a una marca morfológica es la A. Yo voy a entender, si entiendo, como os decía, pero puede estar cambiando. Si yo entiendo que me hablan de jueza, sé que necesariamente va a ser una mujer. Si me hablan de juez, en teoría podría ser tanto una mujer como un hombre. Es decir, si no hay nada marcado, puede ser tanto mujer como hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos cargos que se pueden feminizar sin ningún problema. Jueza, es verdad que fue una lucha, pero es que las mujeres tenían prohibida ser jueces. Las mujeres no podían ser mineras, por ejemplo, porque era un trabajo que estaba por sus condiciones físicas, requería que solo lo desempeñase un hombre. Entonces era por ley, las mujeres tenían prohibido ser mineras. Creo que había una ley que se llamaba la ley de la silla, entonces las mujeres podían ocupar puestos y trabajos en los que estuviesen sentadas, por aquello de que eran más débiles, etc. Las mujeres tenían prohibido ser jueces o juezas porque se supone que eran demasiado sentimentales y que no iban a ser capaces de juzgar con imparcialidad y con rigor, y que si tenían que imponer una condena fuesen a ser capaces de hacerlo. Entonces la lucha por ser jueza es una lucha que va en contra, que se instala en este contexto de las mujeres no hemos podido ser juezas. De hecho, Manuela Carmena llegó a jueza, fue una de las, yo no sé si fue la primera juez, llegó a jueza porque no por la vía directa, sino por una vía indirecta. Entonces la lucha por ser jueza iba más allá de simplemente feminizar un cargo. O sea, en este caso estás describiendo que se trata de una reivindicación de una lucha de muchos años contra una ley muy machista, ¿no? Contra una ley que no se podía practicar. Evidentemente. Y que hoy, pero es hasta los años 70, 80, las mujeres no podían ser juezas. No pasaba lo mismo en otros casos. Por ejemplo, el término médico no se ha impuesto tanto. Las mujeres son médicos o médicas. No hay esa reivindicación tan fuerte respecto del término
de jueza. Luego hay otros cargos femeninos que evidentemente tenían una connotación negativa y se ha optado por mantener el masculino, el término ambiguo. Por ejemplo, coronela, sargenta, caba es imposible. Entonces, en los cargos militares se ha optado por mantener el término común en cuanto al género, entonces la coronel, porque coronela, sargenta, etcétera, tenía una connotación negativa, que la coronela era la mujer del coronel o la tenienta. Podemos decir presidenta, pero no decimos tenienta. No hay, en morfología está llena de excepciones, la morfología tiene muchísimas excepciones. Entonces, el hecho de que yo pueda decir presidenta no implica que automáticamente el hablante le vaya a salir de manera natural tenienta. ¿Por qué? Porque, bueno, pertenece a un paradigma. Entonces, tenienta se relaciona no con presidenta, sino con coronela, sargenta, y en ese paradigma yo no tengo el femenino. ¿Eso quiere decir que estamos invisibilizando a la mujer? Esa es otra cuestión. Entonces, estamos intentando forzar la lengua para que se ajuste a unos presupuestos ideológicos y no siempre podemos. Por ejemplo, pues ya digo, portavoza, pues al final tampoco está tan mal portavoza. ¿Por qué no se puede decir portavoza? Pues no lo sé, al final optamos por decir portavoza, tampoco está tan mal. Digamos que gramaticalmente es un poco una aberración, pero al final lo acabas aceptando. Igual que miembra, la primera vez que se utilizó, causó revuelo, son muchos los términos que son epicenos que acaban pasando al femenino. Por ejemplo, en argentino es muy común hablar de la bebita, la beba, por bebé al final, bebé es epiceno, es tanto masculino como femenino, pero en Argentina se ha feminizado y no hay ningún problema. ¿Por qué unos sí y otros no? Esto depende del uso y depende del hablante, y intentar predecir de antemano lo que va a funcionar o intentar forzarlo es muy difícil. Entonces, los cargos. Yo durante un tiempo fui coordinadora de grado y yo firmaba como coordinador. Yo quería ser coordinador. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. El masculino, como os digo, no es un término que refiera exclusivamente al masculino. Es un término. En el lenguaje tenemos que diferenciar, en los sustantivos, tenemos que diferenciar dos usos. Uno, el uso que describe, y otro, el uso que refiere. Entonces, cuando yo hablo de las profesiones, me puedo centrar en lo que describe o me puedo centrar en el referente. Cuando ahora mismo que están las elecciones a rector, si tenemos que definir rector, ¿cómo definís rector? Así, sin pensarlo. ¿Cómo definiríais rector? ¿Cuál es el trabajo del rector? No, una definición. Define rector, no el trabajo, sino define rector de diccionario, definición de diccionario. ¿Cómo lo haríais? El rector, de cabeza, yo diría que se trata de la persona dentro de la universidad ¿qué hace? No sé qué. De Exacto. gestionar la universidad en su totalidad. Exacto. Entonces, no has utilizado hombre, No. has utilizado persona. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nos interesa es la propiedad. Nos estamos fijando en la propiedad, que es dirigir la universidad. Y el juez es la persona que, y es así con todo, persona que, o en general, igual que cuando oímos periodista, no entendemos únicamente mujer, sabemos que es persona que se ocupa, trabaja en un periódico, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, este es el uso del que hablamos como descriptivo. Y es el uso que cuando yo firmo como coordinador es el que quiero. Dice, yo soy coordinador porque yo lo que hago es coordinar y no me interesa la parte que refiere al sexo. A lo que doy importancia es a que yo aquí estoy firmando o yo estoy aquí como una persona que hace este trabajo independientemente de que sea mujer u hombre. Impersonalizando un poco ese trabajo y ese cargo, ¿no? Y destacando sobre todo la parte del cargo. He visto un par de referencias. Hay la primera mujer que ganó
Ana Carrasco, que supongo, no sé si habéis oído hablar de ella. Carrasco, piloto de MotoGP. Piloto de moto, ganó en una competición masculina. Y entonces ella, en sus declaraciones, dice, yo en mi trabajo soy piloto. Luego ya soy mujer, pero cuando trabajo soy piloto. Sí. Y Whoopi Goldberg también decía, no, yo no soy una actriz, porque si yo soy una actriz, solo puedo hacer trabajos de actriz. Yo soy un actor, porque yo lo que quiero es actuar. Y yo me defino como una persona que actúa, no como una mujer que actúa. Porque si me defino como persona que actúa, puedo realizar cualquier trabajo. Si me defino como mujer que actúa, a lo mejor restrinjo o cerceno el conjunto de trabajos a los que puedo optar. Yo de ahí sí que voy a hacer un apunte, porque cuando has hablado de los jueza, de la legislación que impedía a una mujer ser juez, me parece interesante que se diga actriz por un hecho, y es que antiguamente no se permitían casi ninguna actriz. Eran muchos hombres los que se vestían de mujeres en el teatro clásico. Entonces, justo en el teatro griego era así, exacto. En el que me parece interesante remarcar esas nuevas palabras como jueza para trabajos y oficios en los que la mujer ha sido prohibida, para remarcar detrás un antecedente histórico. Entonces, que no se emplee en cualquier cosa, porque cuando lo empleemos sabremos que, ostras, aquí hubo un hecho histórico. Aquí jueza la aplicamos porque se prohibió que hiciesen ese oficio. Aquí actriz lo decimos porque también era algo que vetado y que no podían hacer casi ninguna persona. Entonces, bueno, por eso doy el apunte, porque a mí me parece muy interesante esa nueva perspectiva que podíamos implementar de reafirmar y de intentar forzar y cambiar aquellas palabras que se refieran a roles o oficios en los que antes no podían practicar las mujeres. Excluida. Sí, a ver, el lenguaje inclusivo gira en torno a visibilizar. Entonces, de lo que hay que hablar ahora es de qué estamos hablando cuando visibilizamos y qué entiende cada uno, que eso es lo que lo complica todo en realidad. Qué entiende, no solo el cómo, sino qué entiende cada uno por visibilizar. Estábamos hablando de los colectivos. Cuando hablamos de los colectivos, hay dos cuestiones. Una, hemos dejado varios temas pendientes, es lo que pasa en estos casos. Sí, cuando se acaba de aprobar el Estatuto de la Universidad de Murcia, estábamos hablando de cuáles son los ámbitos en los que se utiliza específicamente el lenguaje inclusivo, y era la administración, como señalaba. Las guías de uso no sexista siempre dan pautas. Las pautas giran en torno a lo que hemos estado comentando. Sustituir, de hecho, el desdoble no se privilegia excepto que sea necesario. La Universidad de Murcia en los estatutos ha preferido el desdoble y el resultado es un texto bastante recargado y desagradable leer, porque constantemente desdobla sistemáticamente todos los cargos. Entonces, rector o rectora, gerente o gerenta. Que es un discurso hiperrepetitivo. Usas el doble de palabras para yo me he molestado en saber cómo se denominan o cómo se designan, cómo se llaman las personas que son mujeres que que son candidatas al puesto de gerente de la Universidad de Murcia. Y aunque en los estatutos aparece gerenta, de las mujeres ninguna ha utilizado el cargo gerenta. Todas aparece con el término que utilizan es gerente. Luego dos candidaturas utilizan gerencia, la oficina o la institución, pero las otras tres, si son mujeres, utilizan gerente. Entonces, como se ha utilizado de manera automática, y lo que hace es pierdes naturalidad y bueno, llegas un poco a la situación esta de gerente o gerenta, cuando las propias mujeres que quieren ser gerentes se denominan gerentes y no gerentas. Entonces, como digo, aquí hay que ir caso a caso, sin perder de vista que lo que estamos hablando en realidad es de una lucha social muy importante, y yo no la pierdo de vista en ningún momento, pero es una lucha social complicada. Hay una lingüista catalana que ya murió,
en el 2022, Carmen Junyent coordinó un volumen en el que participaron 70 mujeres. Se titulaba, está en catalán, lo voy a dar la traducción en español, se titulaba Somos mujeres, somos lingüistas, somos muchas y queremos decir basta. Y luchaban un poco contra esa imposición del lenguaje inclusivo. Aquí hay más cuestiones, entonces, si queréis me planteáis alguna pregunta, o si no, sigo yo hablando ad infinitum, porque esto nos lleva muy lejos y si no voy yo sacando cuestiones. Pero, por ejemplo, lo que os comentaba, antes de que me planteéis algo, lo que os comentaba de que el lenguaje tiene este uso referencial y descriptivo o atributivo, algunas de los giros que se ofrecen actualmente como propuestas de lenguaje alternativo, lo que hacen, y eso me parece bien, lo que hacen es recuperar este uso atributivo. Entonces, cuando se hablaba de investigadores, ahora se habla de personal investigador, que como veis lo que está haciendo es, recuerda que tú definiste rector como persona que. Entonces, lo que se está haciendo es recuperar o incidir en este uso atributivo del lenguaje. Lo que pasa es que no siempre personal investigador y personal investigador está bien, pero no siempre se puede utilizar. Por ejemplo, hay una frase que cita Ignacio Bosque en su artículo del 2012 acerca de esta cuestión del sexismo lingüístico, que reproduce unas palabras de Margarita Salas, que sabéis que es una de las primeras y una eminencia científica en el ámbito de la química, fue académica de la lengua, académica de la Real Academia de Ciencias, no de las ciencias exactas, sino de química de España, y en uno de sus discursos decía: porque nosotros, los científicos, o nosotros como científicos, algo así. Entonces, primero, ella utiliza un término, que por eso lo cita Ignacio Bosque, utiliza un masculino inclusivo. No dice nosotros como científicos y científicas, sino que entiende que científicos la incluye a ella también. Si intentamos sustituirlo por nosotros como personas científicas, aquí ya pierde un poco. Nosotras como personas que hacemos ciencia, sí, pero queda un poco largo. Sí. Entonces, quizás lo que más impacta, lo que más comunica, yo creo que es los científicos. Pero eso es un cambio, eso es una percepción mía, porque mi gramática es la que prefiere científicos. Que se impone a lo largo con el uso los giros persona que, pues a lo mejor yo no, pero vosotros, o dentro de 2 generaciones, están más cómodos y no tienen ningún problema en utilizar los giros de persona que. Por eso a lo mejor se vuelve a hacer la encuesta del 2019, se hace en el 2030 o el 2035 y los porcentajes pueden ser distintos, pero porque la lengua en los resquicios y en los ámbitos en los que ha podido se ha adaptado. Y uno de ellos es, bueno, pues científico o investigador se puede sustituir por estos términos de personal que, y no gramaticalmente no genera ninguna cuestión de aprendizaje. No es rechazo, sino de esto es una gramática nueva que yo me tengo que aprender, sino que esto encaja con mi gramática y lo puedo usar de forma natural. Entonces, a lo mejor dentro de eso, de unos años, ese uso gramatical está instaurado y los porcentajes son distintos. Sí, yo quiero mencionar una investigación que pondremos visualmente para que ubiquéis en el podcast. Una investigación que reitera un poco en un hecho, y es que en el lenguaje cotidiano, aunque se incluya a las mujeres con el masculino genérico y con el lenguaje que tenemos, es un lenguaje que en la teoría involucra y según las definiciones, ¿no?, está involucrando, incluyendo. Bueno, en este estudio se ve y se analiza que no todas las mujeres son incluidas en muchísimos ámbitos, cuando aparecen ingenieros, etcétera. Esto lo digo porque, es uno de los hechos que hace más relevante que se esté hablando del lenguaje inclusivo, pero creo que me gustaría cambiar de tercio
debido a que por un lado estoy muy a favor de este lenguaje inclusivo que es bastante poco disruptivo y es muy natural en cuanto a la lengua, es usar términos que ya se utilizan, emplearlos más, ser un poco más inteligente a la hora de aplicarlos y hablar un poco de uno de los lenguajes inclusivos que yo creo que más ruptura crean, que son aquellos que se habla con la E. Pero antes de conectar con ello, quiero escuchar la perspectiva de Iván alrededor de todas estas palabras que has mencionado. Bueno, yo suscribo totalmente las palabras y encima esas investigaciones yo creo que hablan muchísimo del tema que estamos viviendo. Es cierto que el lenguaje es una construcción de la realidad que se ha ido construyendo durante muchísimos siglos, no es un reflejo pasivo. Nosotros, por ejemplo, es cuando nos hablan de científicos, antes lo que teníamos por la cabeza, lo que entendíamos por científicos eran personas de género masculino que estaban ejerciendo la profesión de científico, pero ahora sí que es cierto que con el tema de los desdoblamientos, los sustantivos colectivos, se empieza a dar muchísimo más visibilidad a el papel de la mujer. Y yo, por supuesto, que estoy a favor del lenguaje inclusivo porque nosotros hemos avanzado como sociedad y la mujer está adquiriendo un papel y un rol cada vez más determinante y decisivo en la sociedad española y en otras sociedades también de la Comunidad Europea. Entonces sí que es cierto que aquí el problema y la problemática que se ha causado mucho es cuando utilizamos el morfema E para referirnos a otras identidades colectivas. Que yo creo que eso es lo que la gente piensa que es un verdadero problema y que debería cambiarse. No tanto por el tema de, vale, vamos a hacer más visible el papel de la mujer. Pero los demás colectivos, ahí quizás me aparto. Ese es el problema que tienen muchísimas personas, al menos de nuestra generación. Vale, a ver, hay dos cuestiones fundamentales. Una, como habéis señalado y está surgiendo de manera un poco indirecta, el lenguaje inclusivo se sustenta sobre algo, sobre una asunción en la que los lingüistas y los filósofos no acabamos de estar, que no acabamos de compartir del todo, que es que el lenguaje refleja la realidad o que el lenguaje incide en la realidad o que el lenguaje puede modificar la realidad. Hay una cuestión que es muy clara y tampoco todos los lingüistas, hay lingüistas que sí que compartirían plenamente vuestra afirmación de que el lenguaje construye la sociedad y el lenguaje determina la manera en la que interpretamos la realidad. Como os digo, hay una asunción de partida que es que el lenguaje es convencional. El lenguaje no es la cosa. Si yo digo esto es una manzana, es un ejemplo. Manzana no es la cosa. Podría ser la relación entre el término manzana y el objeto del mundo real es puramente convencional. Podría ser cualquier otra cosa. Un ejemplo bueno es naranja, que viene antes, que se discute, ¿no? Cuando partió primero el término naranja. Primero naranja, es decir, solamente se decidió hacer los dos porque era algo muy convencional, porque ya con el color de la fruta o la ya fruta se que tenía tiene ese color, por la parte se tenía el todo. Entonces una relación metonímica o por sinécdoque. Entonces hay ejemplos muy claros que es cuando decimos el sol sale por el este, sabemos que el sol no sale. El sol no sale. Tenemos ese uso, que es un uso que tiene que ver con una concepción teocéntrica del mundo, cuando se pensaba que la Tierra estaba parada. De hecho, en la antigua, en la Biblia se decía que el sol que el sol se pare, porque lo que se pensaba era que se movía el sol. Y por eso, sabéis, Galileo tuvo que renunciar a su descubrimiento. Muchas investigaciones astronómicas se ponía el sol entre uno de esos cuerpos celestes que orbitaban alrededor de la Tierra y luego se pasó al modelo que tenemos hoy día, donde la Tierra es otro de los cuerpos celestes que está orbitando. Entonces, este es uno de los ejemplos que se suele utilizar cuando se dice lo que gira en torno, los presupuestos que giran en torno al lenguaje o todo lo que se dice en torno al lenguaje inclusivo se hace desde un punto de vista
intuitivo, lo que pensamos como hablantes, pero sin tener en cuenta el conocimiento lingüístico y cómo funciona el lenguaje. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo y que en este libro una compañera mía disiento con ella porque dice, bueno, normalmente se utiliza como argumento para rechazar el lenguaje inclusivo que la lengua no lo permite, que la gramática no lo permite, pero en realidad, por las cifras que ha señalado Iván al principio, no es que la lengua no lo permita, es que los propios hablantes, nuestra gramática no nos pide utilizarlo. Sí, es que la RAE Entonces, funciona a través de adaptarse a la población. La y lo que RAE, vemos esos si la datos es RAE que no no se adapta. existiera, los porcentajes serían exactamente los mismos. Nadie tiene en cuenta la RAE. Yo misma, yo no tengo en cuenta la RAE. Y no debería decir esto. Hoy viene Ignacio Bosque, que es el académico ponente, va a venir a Murcia. Siempre le invito todos los años. Pero bueno, en esto tenemos diferencias y como hablantes sabemos que nosotros lo que hacemos es escribir la gramática. Entonces, y es un ejemplo que ponemos también muy a menudo, es como si un biólogo decide que no va a estudiar lo que son las ballenas porque no entra dentro de lo que él entiende que es un mamífero canónico o un mamífero normal, que es un animal de 4 patas que vive en la tierra. Entonces, los gramáticos estudiamos todo lo que se mueva. Todo lo que sea lenguaje lo estudiamos. Y lo que vemos es que el lenguaje en este sentido se comporta así. Entonces, como el lenguaje inclusivo se defiende teniendo en cuenta unos presupuestos ideológicos, pero se defiende como hablante. Y pasa un poco lo mismo que les pasa, con todo mi respeto no hacia lo que voy a decir, sino hacia los que defienden el lenguaje inclusivo desde los presupuestos que lo hacen o adoptando las medidas que proponen, que es lo que hace un terraplanista. Un terraplanista que dice, la Tierra es plana. ¿No ves que la Tierra es plana? Pero sí está clarísimo que la Tierra es plana. Entonces, no hay manera de argumentar. Yo he visto, hay debates en internet de Santa Olaya con uno de los más famosos terraplanistas y no hay forma de que un físico le demuestre a un terraplanista que la Tierra es redonda. Es imposible, no hay manera. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, yo lo que veo es que es plana. Entonces, tú no puedes... Siempre tienen una forma de demostrar que la Tierra es plana. Es que es complicado, porque ahí también entra un poco el sofismo, esa retórica que se utiliza luego el interrumpir el debate. Entonces, por eso digo que desde el punto de vista lingüístico, lo que los lingüistas observamos es que es un debate que se plantea desde término de ignorando la parte científica. Que serían, por eso digo que con todo el respeto hacia los que defienden el lenguaje inclusivo en los términos que lo hacen, lingüísticos, son un poco como los terraplanistas, que es yo veo que es así y ¿por qué no va a ser así? Dicho lo cual, utilizar los colectivos plantea algunos problemas que luego os cuento, y vamos al lenguaje, al morfema E. El morfema E, en realidad, gramaticalmente no plantea ningún problema. Podemos decir todos, todas y todes. Y no hay ningún problema. El único problema, y hay un lingüista que de hecho lo defiende. Digamos que la gramática me permite tener un morfema que expresa, y ese es el problema, no sabemos qué expresa. Y eso no lo digo yo, lo dicen los defensores de utilizar todes. Porque llegamos a un momento en el que, ¿qué es lo que pasa con los colectivos? Es que, por ejemplo, presidente, claro, la E, en ese caso es exclusivo. Es un problema añadido. Entonces, ¿qué ha pasado con los colectivos? Con el colectivo ha pasado dos cosas, independientemente de que no se pueda utilizar siempre, que luego os daré algunos ejemplos. ¿Qué ha pasado con los colectivos? Cuando hemos decidido sustituir profesores y profesoras por profesorado, pasan dos cosas. Una, que seguimos manteniendo un masculino, que es profesorado. Y aquí parece que no hay ningún problema. Si el problema es utilizar un masculino, que hay ejemplos en los que se hace todo lo posible, y en la guía sexista de uso de un lenguaje no sexista de la UMU se llega a casos extremos por evitar un participio masculino o un adjetivo con el masculino.
Entonces, cuando muchos colectivos acaban representando, se acaba utilizando o el masculino o el femenino. Entonces, no, en español es imposible escapar del género, porque es una lengua que tiene marcas morfológicas de género. Entonces, el primer problema lo tenemos aquí. Cuando yo digo profesorado, al final estoy viviendo de un masculino, pero acabo de cabeza en el masculino. Primero. Segundo, si lo que quiero es visibilizar a la mujer, con profesorado no logro visibilizar a la mujer. De hecho, estoy en el punto de partida, que es, tengo un término que engloba tanto a mujeres como a hombres. Lo que pasa es que evito utilizar lo que se supone que es un masculino que refiere solamente a hombres. Tengo que añadir una cosa que luego la añadiré. Entonces, ¿qué pasa con todes? Que es lo que he encontrado en el libro este que os digo de lengua mutante. Pues se encuentran con dos problemas. El primero es que efectivamente, o más, ellos encuentran que cuando se utiliza el colectivo no está claro que, digamos que está ya tan automatizado que no está claro que detrás de utilizar el colectivo haya, como profesorado, haya una voluntad real de utilizar un lenguaje inclusivo. Que ya se ha mimetizado tanto, está ya tan interiorizado, que no parece que detrás de eso haya una lucha por un lenguaje inclusivo. ¿Y no es eso, creo que el objetivo final del lenguaje inclusivo, que esté interiorizado y todo el mundo entienda que se refiere a todos? Claro, ese es el problema, que aquí, hasta ahora, el lenguaje inclusivo afectaba o tenía en cuenta hombres y mujeres. Y ahí se quedaba la lucha. Por eso digo que ha cambiado el concepto del lenguaje inclusivo, y la problemática ha cambiado a medida que ha cambiado la sociedad, y la sociedad ha cambiado muy rápido. No es que haya cambiado, sino que han surgido dinámicas, o se han hecho manifiestas dinámicas que llevan mucho tiempo latentes y ahora están plenamente visibles y son pujantes. Y una de ellas es el colectivo LGTBIQ+. Y ahí es donde surge la problemática del todes. Entonces, este colectivo, por un lado, he visto que son partidarios de utilizar todos, todas y todes, porque es la forma de que se haga visible que hay una lucha por esa inclusión. Y luego tienen un problema, y es dentro de ellas, de este colectivo, tienen un problema, y es que no saben, cuando se utiliza todes, ¿de qué estamos hablando? Si es la gente no binaria o claro, las mujeres y entonces los hombres. Tienen un problema, porque no saben cuando se utiliza todes si se está hablando de hombres, mujeres y LGTBI, o se está hablando solamente del LGTBI. Entonces, tienen que resolver ese problema ellos mismos. Claro. Es que ahí, bueno, voy a poner un apunte donde creo que hay mucha interpretación y por esto a veces creo que es un poco complicado. Por ejemplo, nosotros si interpretamos el lenguaje normal, el todos y todas, vemos que tenemos un plural que incluye a mujeres y hombres como es todos, que tú puedes percibir que no, pero lingüísticamente lo incluye, y una todas que solo incluye únicamente a mujeres. Entonces aquí entra un grado de interpretación donde se puede decir que los hombres no tenemos un plural que se refiera únicamente a nosotros. Eso está bien también, por eso. Entonces, y creo que justo en esto que señalas sucede el mismo problema. Incluso podría ser la solución mágica todes, porque incluye a todo el mundo, pero luego están pidiendo a las personas no binarias del colectivo LGTBIQ un plural que se refiera únicamente a ellos. Un plural que, por ejemplo, no ha existido jamás para los hombres. Entonces, claro, aquí entra un contexto interpretativo muy complejo y que dentro de justo el colectivo, la izquierda, que quiere luchar por este lenguaje inclusivo, se encuentra rota porque no consigue ese consenso, no consigue entenderse. Exacto. Y buscar ese objetivo. Esa es, por eso digo que desde el punto de vista social, es un fenómeno francamente fascinante, interesante, porque revela pues eso, las dinámicas de la sociedad, las dinámicas internas, y como digo, ellos mismos se dan cuenta de que por un lado no saben lo que quieren o por otro sí lo saben y no saben cómo expresarlo. Entonces tenemos ese todes y no saben que en realidad
con ese todes a qué nos estamos refiriendo, y ni siquiera ellos mismos lo emplean todos con el mismo significado. Ese es un problema. Otro problema, lo que señalabas de que ese morfema E ya lo tenemos en presidente. Entonces, lo que ahora se está añadiendo, y aquí están surgiendo gramáticas distintas dentro de cada uno de los hablantes, con lo cual eso añade, si tenemos gramáticas muy distintas, no sabemos hacia dónde vamos a acabar, hacia las diferentes opciones que tenemos. Como digo, entonces, para resolver el hecho de que hay una E en el español que ya tiene una marcación, un significado gramatical y semántico asignado, he visto que algunos prefieren utilizar una I para el plural. Entonces dicen les professoris. Y hay otros que prefieren señalar y hablar de profesoros. Entonces, si hacemos les profesoros, no podemos utilizar los profesoros. Entonces, aquí se empiezan a multiplicar las gramáticas, sí, y son gramáticas individuales. Entonces, este es el primer problema. El segundo problema, que es a mí lo que realmente me está pareciendo más interesante de todo, y lo que creo que por lo que realmente debemos pensar en esto, y es que lo que subyace es una cuestión ideológica que nos remite a un problema mucho mayor, y coincide con que me estoy leyendo justo ahora mismo el ensayo de Byung-Chul Han. ¿Sabéis quién es? Que además es Premio Príncipe de Asturias, el coreano, el filósofo alemán coreano, que tiene ensayos muy cortitos sobre la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio. Entonces estoy leyéndome La sociedad de la transparencia, y creo que en realidad lo que todo esto en realidad no es más que un síntoma o un resultado de esa sociedad de la transparencia, que tiene también vínculos estrechísimos, muy, muy estrechos, con una sociedad claramente individualizada. Entonces, lo que le estamos pidiendo al lenguaje es que sea transparente, en el sentido de que haga visible a todo el mundo todas las identidades. Entonces, hay una frase la tenía apuntada y os la quiero leer de este filósofo, de Byung-Chul Han, que me ha parecido muy ilustrativa, que dice: la sociedad de la transparencia no permite lagunas de información ni de visión. Entonces, la idea esta de que todo el mundo quiere ser visible, y queremos que el lenguaje nos haga visibles a todos. Y aquí tenemos un problema. Primero, porque ya hemos visto que no estamos de acuerdo con cómo puede este lenguaje hacernos visibles. Unos dicen señoros, otros dicen señoris, otros dicen les, otros todes, otros... Ese es un primer problema. Otro, yo quiero que el lenguaje me haga visible a mí. Entonces, ha señalado muy bien, los hombres no tenemos, y ahora sabemos que hay una masculinidad reforzada, los hombres queremos nuestro propio masculino. Entonces, yo soy hombre y quiero mi propio masculino. Y tengo enfrente a una mujer que quiere su propio femenino y que no está de acuerdo con que sea el mismo femenino que utilizan todes. Entonces, yo voy a hablar desde mi gramática, que no va a coincidir con la tuya, y voy a querer que tú te refieras a mí con mi gramática, y tú vas a querer que yo me refiera a ti con tu gramática. Entonces, puede ser una situación casi como, no sé, con los hermanos Marx se nos hubiesen quedado cortos, porque, claro, hay unas barreras que son, o unos límites que es, no, es que yo quiero que hables de mí como todes, y tú vas a decir, no, es que yo quiero que tú te refieras a mí como todos. Entonces, claro, realmente no hay ningún ánimo de burla en absoluto, pero creo que me parece fascinante, porque lo que estamos hablando es de eso, de yo quiero que mi identidad se haga visible.
pero el límite de que mi identidad sea visible es tu límite. Y en algún momento, cuando se encuentran sociedades con lenguas distintas, con gramáticas distintas, surgen procesos de coinización, que se llama. Entonces, pues vamos encontrando soluciones que sean ni para ti ni para mí. Entonces, surgió cuando se conquistó América, porque se coincidieron hablantes de muchas variedades distintas y al final se acaba encontrando. Es un término griego que tiene que ver también con... que viene de Grecia porque se hablaban diferentes dialectos, se acaba encontrando un dialecto común. Entonces tenemos aquí una especie de coinización llevado al extremo, sería una especie de atomización de fórmulas y en algún momento tendríamos que llegar a un acuerdo si realmente cada uno lleva a la práctica aquello que dice, bueno, es que yo quiero que el lenguaje me haga visible. Entonces creo que es un fenómeno francamente interesante desde el punto de vista social y lingüístico y no sé a dónde nos conduce. Pues bueno, lo que nos conduce ahora mismo es la conclusión por el vale, tiempo, pero bueno. Lo único, déjame terminar porque Sí. Iván apuntó, que no quiero que se me olvide, Iván apuntó a que, bueno, hay dos cuestiones. Una, que es lo que señalaba la lingüista esta Jungent. Bueno, sabéis que una de las primeras medidas que se intenta tomar cuando un dictador llega al poder es el lenguaje. Y aparece Sí, en Orwell. el control, efectivamente. George Orwell Aparece hace ridiculizado un o análisis brutal. parodiado en la película de Bananas de Woody Allen, que cuando llega el dictador y la primera declaración del dictador dice: a partir de ahora estamos en una república bananera del Caribe, está pues parodiando las revoluciones socialistas o... Sí, de Cuba, por ejemplo. Entonces sale alguien que claramente recuerda a Fidel Castro y la primera declaración que dice es: a partir de hoy la lengua de San Marcos será el sueco. Entonces creemos que no hay ningún cambio social que se haya conseguido a través de la lengua. Sería fantástico. Si consiguiésemos que la igualdad se consiguiera a través del desdoble, del todo, sería fantástico. Otra cosa es que es verdad que han conseguido que se haga visibles, que se ponga el problema encima de la mesa, como se dice. Y eso es fundamental. Pero el lenguaje no lo va a arreglar, me temo. Lo que sí que es cierto es que es verdad que a veces cuando pensamos en ingenieros y se han hecho estudios, y parece que es así, cuando se le pide a alguien, dame un ejemplo de ingeniero, o director de cine, o lo primero que nos viene, o de profesor, lo primero que nos viene a la mente es un referente masculino. Pero eso tiene que ver con dos cosas. Una, que se está forzando el uso referencial, que os decía el lenguaje, y dos, que es verdad que hasta ahora casi todos eran directores de cine y que de quien siempre se habla más es de los directores de cine. Sí. Cuando tengamos una Santiago Segura en mujer que saca Torrente, pues seguramente lo que se nos vendrá a la mente será una directora de cine, pero es que ahora mismo los que tienen más fuerza y son, a lo mejor con futbolista no tenemos ese problema. Sí. Decimos, dime un futbolista. Claro, si decimos, pues igual la gente dice Putellas, igual que podría decir, no lo sé, Mbappé o algo así. Entonces, sí que es cierto que parece que el masculino tiende a forzar los referentes masculinos, pero yo creo que es también un problema de disponibilidad social. Entonces, lo que tiene que hacer lo que tiene que cambiar es la sociedad. Y el lenguaje irá después, siempre. Ojalá fuese al revés, pero me temo que no. Y me he metido solo, ya para terminar, en la página del Ministerio y, no sé, busqué, creo que era el Ministerio de Industria, y utilizan el masculino. No recuerdo cuál era, los inversores, no recuerdo cuál era el término. Y utilizaban el masculino. No utilizaban un masculino, un colectivo, no desdoblaban, sino que en la página, la normativa, lo que utilizaba era un masculino genérico. Y eso nos conduce a aquello con lo que empezaba Iván, que es, no es que tenga una limitada aceptación social, es que la gramática todavía me permite hacer esas cosas. Cuando ya no me lo permita, pues
utilizaremos, cuando realmente los hombres tengáis vuestro masculino propio, entonces pues utilizaremos el colectivo y no sé, llegará igual en algún momento, cada uno tendrá su morfema y a lo todos mejor contentos. podemos, será complicado, pero cada uno tendrá su parcela de visibilidad. Bueno, y ahora concluimos Bueno, pues como, bueno. como me digáis, claro. Sí, a ver, creo que has hecho un reajuste muy bueno a nivel conclusivo. Lo que yo quería antes de que dé su parte conclusiva Iván, yo quería concluir señalando justo el momento en el que está el lenguaje inclusivo, un lenguaje inclusivo que todavía no está siquiera sentado ni está estructurado. Entonces ahora mismo, por un lado dices que la sociedad viene antes que el cambio de la lengua, ¿no? El cambio sociológico. Pero además se tiene que estructurar ese lenguaje inclusivo. Entonces, forzar el cambio de un lenguaje que ni siquiera está hecho, ni siquiera está escrito, está tan ramificado, se enfrenta entre el mismo, es sobre todo ir rápido, anticiparse demasiado a los acontecimientos. Yo creo que también lo que lo convierte además es un cambio sobre todo más ideológico que del objetivo, porque es la lucha por imponer tu propio lenguaje que defiende tu ideología y tus posturas más que el objetivo real que se quiere hablar, porque si no estarías buscando ese consenso. Entonces, bueno, yo señalo eso, que ahora mismo se está intentando imponer un lenguaje que, ojo, tiene sus fundamentos esa realización, pero es un lenguaje que todavía no está ni definido. Entonces creo que es un tema muy complicado y me parece un problema que se está intentando imponer de esta forma cuando ni él mismo se puede marcar en un cuadro. Iván, ¿qué es lo que comentas tú para esta conclusión? Como bien hemos dicho antes, el lenguaje es una construcción que ha ido mucho tiempo construyendo la realidad. Entonces, yo lo que quiero decir, quiero concluir con esta afirmación de que el lenguaje inclusivo ha venido para solucionar los problemas de invisibilización hacia la mujer. Ahora sí que es cierto que corren tiempos nuevos y ahora queremos visibilizar a otros colectivos que han surgido en estos últimos años, en la última década. Es cierto que en los ciertos partidos políticos lo están usando sobre todo como una especie de propaganda, por así decirlo, de imposición ideológica, pero todavía es cierto que lo curioso de esto es que los creadores del morfema E todavía no han encontrado un consenso para visibilizar a esos colectivos. Entonces es algo muy llamativo y creo que nos va a tomar cierto tiempo buscar un consenso porque sí que es cierto que lo primero que deberíamos cambiar quizás sea la sociedad para poder adaptarnos a los cambios gramaticales porque como bien hemos visto no es ningún problema, pero ya falta el tiempo necesario para interiorizar esos conceptos y para que pasen efectivamente a una lengua que en este caso es el castellano. Entonces yo lo que me quedo es que el lenguaje inclusivo ha venido para solucionar, pero ahora mismo estamos viviendo un conflicto curioso que nos permite volver a lo que era antiguamente un lenguaje que no incluía para nada a las mujeres en este caso, que se refería como masculino genérico, por el caso de todos, por ejemplo, que tenía ese grado de interpretación, pero ahora justo tenemos ese problema que, como he dicho, me parece bastante curioso. No sé qué te parecen estas conclusiones, si estás de acuerdo. Bueno, pues es que es difícil saber hacia dónde vamos porque, como digo, incluso somos muchas las mujeres que, que no estamos de acuerdo con el desdoble, que pensamos que hay un masculino genérico que sí nos incluye. Hay otras mujeres que luchan denodadamente por la visibilización y entienden que los colectivos no las visibiliza, que en realidad es lo que sucede, que la única manera de hacer visible a la mujer es profesores y profesoras. Entonces, volvemos a lo que comentábamos hace poco, que es lo que sucede también con el colectivo LGTBIQ+, que es... Estamos hablando en el fondo de una lucha de identidades y la lengua, queremos que la lengua dé cuenta o nos permita reflejar esa lucha que tenemos en la sociedad y a lo mejor no siempre es posible. Entonces, hay mujeres que entienden que la visibilización de la mujer
no pasa por el lenguaje. Quiero decir que no es prioritario, que Sí. la prioridad es en otros ámbitos, o que la lucha Sí, de es más la... la acción a lo mejor que las palabras. Puede ser uno de los ámbitos, ¿no? Exacto. Entonces, el lenguaje inclusivo puede ayudar, pero sabemos que hay formas absolutamente femeninas, como calladita estás más guapa. No hay un solo masculino y no hay nada más machista que calladita estás más guapa. Entonces, digamos que el lenguaje inclusivo es una mínima parte dentro de toda la lucha social que está exigiendo la sociedad, pero hombres, mujeres, estamos en un momento muy convulso en el que las identidades de todos están en cuestionamiento, y el lenguaje inclusivo o no, creo que no nos ayuda demasiado, porque realmente son cuestiones de calado, y lo que necesitamos son otras herramientas más allá de que el lenguaje sea o haga visible o no haga visible. Entonces, bueno, creo que es un tema fascinante y creo que tenemos que seguirlo de cerca, pero con las herramientas que nos da la filosofía, que nos da la sociología, y no solamente con estas impresiones de pues yo quiero que, porque yo lo siento así. Entonces necesitamos muchas más herramientas teóricas e interpretativas para poder saber a dónde vamos, cuáles son nuestros puntos de partida y qué es lo que queremos. Me parece un gran análisis, sobre todo me parece un programa muy académico también. Creo que ha sido un programa en el que hemos podido analizar muchas perspectivas, y todo gracias a nuestra queridísima invitada, que ha permitido incluir muchos términos de lengua. Creo que todo esto nos lo apuntaremos siempre. Así que bueno, espero que os haya gustado el programa, espero que entendáis por qué seguimos agradeciendo a la Universidad de Murcia por estos programas, por estas invitadas e invitados y por este espacio. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy, espero que hayan aprendido igual que nosotros y que nos hayamos reflexionado y replanteado esta situación. Nos vemos en el siguiente episodio, y lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros.